Occidente, cristiano por antonomasia, con sus diferentes denominaciones, ortodoxos, católicos y protestantes, han rendido desde la cristianización del imperio adoración a un solo Dios y Señor. Pero esta realidad se ha visto truncada por diferentes fenómenos. A día de hoy vamos a abordar uno de los que afectan gravemente al cristianismo, que es la New Age o Nueva Era, que desde hace ya unas décadas ha captado a mucha gente. ¿No es así, don César? Bueno, es verdad, la Nueva Era es un movimiento que sobre todo desde los años 80 tiene una repercusión importante en Europa, aunque también hay que decir que no es algo totalmente original. Fundamentalmente la Nueva Era es una actualización para paladares más modernos de lo que era, por ejemplo, el mensaje de la teosofía de Madame Blavatsky de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Ese sincretismo, ese gusto por un orientalismo adaptado a paladares occidentales, ese conjunto de prácticas supersticiosas y paganas que aparecían ya en la teosofía, es en última instancia, con algunos aditamentos y algunas correcciones, lo que aparece en el movimiento de la Nueva Era. Perfecto. ¿Cómo podríamos definirla? Hay quien ha dicho que es un retorno al paganismo, pero ¿es tan simple o cómo podríamos concretarlo? Yo creo que ciertamente es un retorno al paganismo, pero va unido a muchas otras cosas. El movimiento de la Nueva Era, que hubo quien lo definió como una especie de sida espiritual, en el sentido de que la sociedad no tenía anticuerpos suficientes para oponerse a la Nueva Era, es una mezcla de una serie de tradiciones y de prácticas. Por supuesto, en esta dirección apuntó alguno de los textos iniciales que de alguna forma aglutinaba el movimiento de la Nueva Era, no como una serie de movimientos inconexos, sino como algo que realmente estaba relacionado. Estoy pensando, por ejemplo, en el texto de Marilyn Ferguson de la conspiración de Acuario, que curiosamente en España se publicó en una editorial que publicaba sobre todo textos de filosofía, con lo cual se le daba una categoría filosófica a esa visión de la Nueva Era, y eso implica, en algunos casos, tender puentes hacia religiones orientales que existen todavía hoy. Estoy pensando en el budismo, estoy pensando en el hinduismo, tender puentes hacia tradiciones paganas que desaparecieron hace ya siglos, y estoy pensando pues lo que podría ser religión de los vikingos, lo que podría ser la religión de los antiguos druidas, etcétera, etcétera, y también tender puentes a una serie de prácticas que van del yoga a la divinación, del uso de cuarzos, a, por ejemplo, la utilización de la tabla Ouija, etcétera, etcétera, que son de orígenes absolutamente diversos, pero que todos quedan encuadrados en esa idea de una nueva era de espiritualidad, nueva era en la que también entrarían, por ejemplo, las religiones precolombinas, o lo que se entiende que fueron las religiones precolombinas, para ser más exactos, o incluso sectas que supuestamente tienen contacto con extraterrestres. Es decir, de alguna manera, la nueva era lo que pretende es lanzar la red en todas las direcciones, excluyendo, eso sí, lo que es el cristianismo que aparece en la Biblia. Puede hacer referencias, por ejemplo, a un cristianismo gnóstico, puede hacer referencias a un judaísmo cabalístico, pero siempre deja excluido lo que sería el mensaje de la Biblia. Pues ha quedado muy claro, muy delimitado por dónde se mueve. Y abordando prácticas concretas que acaba de mencionar, como es la magia, la adivinación, la idolatría, la superstición, todo esto, ¿qué relación? ¿Tiene una relación directa o es simplemente algo más decorativo? Bueno, vamos a ver, yo creo que son algunos de los elementos que hacen atractiva la nueva era. Es decir, la nueva era permite tener una religión a la carta, salvo que uno pertenezca a algún grupo muy concreto. La verdad es que uno puede ir escogiendo lo que le parezca bien, y uno puede perfectamente apuntarse a un cursillo de yoga, seguir en el verano un curso de zen japonés y al mismo tiempo pues ir a que le echen las runas vikingas a ver si le adivinan el futuro, ¿no? Y en este sentido
ese elemento de carácter ultrasincrético, esto va mucho más allá de los sincretismos de la antigüedad, es algo de lo que resulta atractivo en la nueva era. Es decir, en términos generales no me somete a una disciplina, en términos generales tampoco me somete a unos imperativos éticos, salvo que se entiendan como tales, pues a lo mejor el que de pronto decide que va a hacerse vegetariano, y en términos generales me permite chapotear en distintas corrientes espirituales que además siempre están muy adaptadas al gusto occidental. Es decir, ni el yoga es el yoga, ni el hinduismo es el hinduismo, ni el budismo es el budismo, sino que son una serie de sucedáneos que pueden resultar pues más o menos atractivos para ese gusto occidental. Bien, ha quedado esto muy claro. Y después también una doctrina que, digamos, tienen en común en lo que sería la nueva era es el tema de la doctrina de la reencarnación, que tal y como yo la veo, digamos, lo que tiene de sugestivo es que diluye la responsabilidad individual al no reconocer un juicio posterior a la muerte, ¿no? Entonces, esa doctrina de la reencarnación, ¿qué es y cómo surge? Es decir, ¿por qué forma parte de uno de sus pilares? Bueno, efectivamente el elemento que tú mencionas de diluir o de evitar la responsabilidad está muy presente en la lectura que se hace occidental de la reencarnación y en la lectura que se hace de la nueva era, ¿no? Es un tema que yo he abordado con cierta extensión en mi biografía de Buda, pero del que tengo que dar forzosamente unas pinceladas, ¿no? Vamos a ver, la creencia en la metempsicosis o la reencarnación o la transmigración de las almas, como se quiera denominar, es una creencia que surge entre los arios que han invadido la India en el segundo milenio antes de Cristo y que surge además como un elemento de control social. Los arios establecen en la India un sistema de colores, que es lo que significa la palabra varna. La sociedad queda estratificada de acuerdo a colores y por supuesto el color superior es ese color blanco rubio de ojos claros que representaban los arios frente a la población negroide que existía antes en la India. Los predrávidas, a los, por ejemplo, los textos védicos hacen burla diciendo que son los enanos negros sin nariz, porque claro, tienen la nariz achatada, y en esa sociedad que se establece no en lo que nosotros denominamos castas, que es el término que inventan los portugueses y malinterpretan la sociedad, sino que está establecida en colores, varnas. Evidentemente la idea es que no se pueda producir ningún tipo de mezcla racial que se mantenga la sangre pura y como eso lógicamente implica una situación de vapor social que en cualquier momento puede estallar, la doctrina de la reencarnación te permite enfrentarte con esa situación. Es decir, en última instancia, es mejor que no muevas demasiado la barca, porque si no la mueves, si no te mezclas con las razas que no debes, si no rompes ese orden social, reencarnarás mejor y conseguirás escapar de la rueda del samsara de las reencarnaciones. Eso hace que la visión en Oriente, aparte de tener un elemento racial, racista y de orden social, que por supuesto no existe en Occidente, al mismo tiempo sea una visión muy pesimista de la reencarnación. Es decir, el oriental lo que quiere es escaparse de una vez por todas de ese ciclo de las reencarnaciones en el cual en cada vida se acumula karma y si uno no se desprende del karma le hace descender dentro de la escala de la reencarnación. Y si en una reencarnación pues uno ha pertenecido a los brahmanes, que son una casta superior, la carga de karma puede hacer que en una siguiente reencarnación sea un paria, o que incluso pueda ser un animal, o incluso un vegetal o un mineral. Y la idea de que uno puede estar viviendo miles y miles y miles de veces, y además en situaciones terribles, hace que esa doctrina para el oriental sea absolutamente aterradora. Es decir, lo que el oriental quiere es escaparse de una vez, liberarse de ese tener que volver a vivir una y otra vez en condiciones que muchas veces son pavorosas. ¿Cómo se vende la reencarnación en Occidente? Hombre, no se puede vender así porque lógicamente
el occidental no está para comprar la idea de volver a vivir indefinidamente, intentar escaparte de la rueda angustiosa de las reencarnaciones, sí, natural. Y en ese intento de escapar, pues yo qué sé, poder ser una cabra o un pedazo de carbón o algo por el estilo. Entonces, eso se vende apelando a otros alicientes. Uno de ellos es que efectivamente no tiene uno que responder por lo que ha hecho en esta vida. Hombre, vas a responder, pero tal y como se ve, vas a responder de una manera que va a ser que te dan una nueva oportunidad. Es decir, en esta vida tú eres bastante consciente de que no lo has hecho todo lo bien que lo tenías que haber hecho, y lo que sucede es que, bueno, vas a tener otra oportunidad y las oportunidades que sean necesarias. Exacto. Lo cual es una lectura ya muy manipulada de la enseñanza de la reencarnación en las religiones orientales. Segundo, aparte de que hay una ilusión de eso, hay también un apelar a una cierta soberbia humana. Es decir, seguramente usted en otra vida fue Cleopatra o Beethoven o Napoleón. Sí, sí. Vidas verdaderamente estupendas, posiblemente ahora sea cajera de un supermercado o empleado de banca, pero tuvo más altos destinos en el pasado que esto. Por lo menos fue caballero templario o dama en una corte del Renacimiento, algo de ese tipo, desde luego más lucido que la vida gris que lleva usted ahora. Y además, en la próxima reencarnación puede usted reencarnar todavía mejor. O sea, la próxima reencarnación, si además uno es consciente de lo que tiene que hacer, y puede ser el sometimiento al gurú, una práctica generalmente muy patatera del yoga, pero que seguramente la persona está convencida de que es el yoga fetén, bueno, pues entonces usted va a reencarnar muchísimo mejor. Claro, esa visión de la doctrina de la reencarnación es lamentable. O sea, claro, está adoptada al gusto occidental, permite eludir responsabilidades, te hace pensar que la próxima vez te van a ascender, y es una absoluta muestra de hasta qué punto se manipula de manera penosa los elementos que pueda haber de religiones orientales en la nueva era. Yo me imagino que tanto Richard Gere como Penélope Cruz pues verdaderamente estarán encantados cuando dicen que son budistas, pero vamos, Richard Gere ha llevado una vida que le pronostica acabar siendo pues un cerdo o algún animal especialmente evolutivo la próxima existencia, y Penélope Cruz, que es mujer, pues evidentemente no puede soñar con liberarse en la próxima existencia, porque el budismo establece claramente que el sexo a partir del cual en algún momento puedes pensar en la liberación final es el masculino, o sea, el femenino jamás. O sea, a Penélope Cruz por lo menos le quedaría una reencarnación lo lleva mal, importarse para poder liberarse, ¿no? Entonces, claro, insisto, en este sentido, la idea de la reencarnación, que es una idea angustiosa y oriental, se transforma en una especie de caramelo agradable, irresponsable y supuestamente con promesas de futuro brillante en Occidente. Pues ha quedado clarísimo, pero nosotros no ocultamos, al igual que tú no ocultas en tu programa tu cristianismo, nosotros no lo ocultamos, y fundamentalmente el objetivo de esta entrevista es alertar a los cristianos que nos escuchen de la incompatibilidad con la nueva era. Entonces, ya hemos mencionado lo que es el tema de la doctrina de la reencarnación, que creo que cuando tú rompes con la doctrina de la reencarnación le has roto buena parte de su estructura central, pero también, por ejemplo, el tema del perdón, es decir, Cristo nos viene a perdonar. Yo creo que también es el tema de la misericordia de Dios algo fundamental, ¿no? Para que se vea la incompatibilidad, ¿no?, con el cristianismo. Bueno, yo creo que hay muchos elementos que son muy incompatibles entre esas cosmovisiones, ¿no? Y yo suelo recordar el texto de Hebreos 9:27, de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, donde dice que igual que está decretado que el hombre muera solo una vez y después de la muerte el juicio, pues Cristo murió una vez como sacrificio por los pecados y ya solo volverá una vez en la parusía. Y en ese simple versículo se encierra toda una cosmovisión salvífica que es un rotundo mentís a la visión de la nueva era o del budismo o
del hinduismo. Es decir, la idea es, bueno, aquí efectivamente nosotros vamos a tener una existencia más o menos larga, pero no tenemos nada más que una, y podemos dar por seguro que después de esa existencia va a venir el juicio de Dios, y podemos comparecer ante el juicio de Dios porque no se basa en nuestros méritos, en una serie de disciplinas espirituales, etcétera, etcétera, que nos permiten ir pasando cada vez a reencarnaciones mejores, sino que se basa en el hecho del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, que efectivamente es el que viene a buscar al hombre y el que consigue liberar al hombre de su carga de pecado. Entonces, claro, la visión es totalmente distinta. La visión generalmente de las religiones orientales es una autosalvación que se produce mediante distintas metodologías. El yoga es una de ellas, pero no es ni mucho menos la única. Y esas metodologías permiten que el hombre se vaya autosuperando hasta que llega un momento que se autolibera de la carga de las reencarnaciones, y por el contrario, la visión que aparece en la Biblia es una visión de pura gracia en la que es Dios el que va a buscar al hombre, porque el hombre por sí solo pues realmente tendría un negrísimo futuro, ¿no? Y este es un elemento que la doctrina de la reencarnación también pierde de vista. Es decir, la doctrina de la reencarnación, entre otros elementos filosóficos que pasa por alto, pues está el hecho de que, dado que no nos acordamos de lo que pasó en vidas anteriores, por más que ahora haya gente que supuestamente te puede someter a una sesión para que descubras que fuiste capitán de los lanceros de Fernando III el Santo o algo así, pues evidentemente no podemos. Claro, lógicamente lo que hayamos vivido y la carga que hemos tenido de karma en vidas anteriores, no podemos desprendernos de ella, porque de entrada es que no sabemos ni lo que llevamos a cuestas, ¿no? Sí. Por el contrario, el pensamiento que aparece en la Biblia insiste en que claro que lo sabemos, que somos pecadores y que sin embargo Dios viene a buscarnos. No somos nosotros los que nos vamos elevando hasta la altura de la divinidad. Y ahí hay un elemento que a mí me parece que es extraordinario y que marca una enorme diferencia entre el cristianismo y cualquier otra cosmovisión espiritual, y es la idea del Dios que acude a buscar al ser humano, no porque el ser humano se lo merezca, que no se lo merece, sino a pesar de que no se lo merece. Posiblemente uno de los pasajes, yo diría, más sobrecogedores, pero más sublime de toda la Escritura es el pasaje en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, donde Pablo de Tarso va describiendo una serie de cosas que tienen que caracterizar la vida del cristiano, y en un momento determinado, cuando parece que ha ido añadiendo una serie de cosas que cualquiera que le oiga diría, bueno, Pablo, pero tú que te has fumado, ¿en qué secta estás? ¿Qué estás diciendo? De pronto, todo eso que Pablo ha ido diciendo, él encuentra una apoyatura histórica real en el hecho de que cuando éramos enemigos de Dios, sin embargo, Dios envió a su Hijo que murió por nosotros. Y Pablo dice, y ese es un hecho histórico, eso no tiene vuelta de hoja, es decir, éramos enemigos de Dios, habíamos quebrantado la ley de Dios, estábamos separados de Dios por nuestro pecado, y sin embargo se produjo un hecho histórico que fue la muerte de Jesús en la cruz. Y eso marca una enorme diferencia con todas estas cosmovisiones orientales que más o menos adaptadas a paladares occidentales cómodos, pues configuran la nueva era. Bien, ha quedado clarísimo, y ahora procedamos para alertar en torno a las prácticas que más se venden en Occidente. Yo ahora se me viene a la mente el yoga, que se presenta simplemente como una técnica de relajación para quitar el estrés de la oficina, o por ejemplo el Reiki, entre otras, ¿no? ¿Qué hay que decir acerca de estas prácticas? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay una serie de prácticas que en algunos casos son propedéuticas, son metodologías espirituales con una finalidad muy concreta, y por lo tanto no es una gimnasia sueca ni es una técnica de relajación a secas, y el que piense eso pues anda despistadísimo, porque no es eso. Es decir, son realmente caminos espirituales muy concretos, y hay otras que son prácticas de pura superstición, como sucede con las prácticas que están relacionadas con la adivinación, y que bueno, en España hemos pasado, pues qué sé yo, de la adivinación con las cartas hace 40 años
años a una cantidad de formas de adivinación que eran impensables en España, pues eso, hace 40 años que existía era la baraja y yo diría que poco más, ¿no? Para realizar artes mánticas, artes de adivinación. Primero, lo que serían prácticas espirituales. Es verdad que mucha gente está vendiendo el yoga, el zen, etcétera, etcétera, como simplemente una metodología que te permite relajarte. Es decir, vivimos en un mundo con mucho estrés, hay muchísima ansiedad, bueno, pues esto te va a venir de maravilla y además en muchos casos hasta te arregla los problemas de espalda. Y eso explica que eso, por ejemplo, pues en un momento determinado te encuentres con un curso de yoga que se da en una parroquia o en una casa de espiritualidad o cosas de este tipo, que es de un despiste absoluto. O sea, seguramente la buena fe del que ha dado el permiso para el curso y todo lo demás es innegable, pero el despiste es colosal. El yoga, y esto lo sabe cualquiera que se haya molestado en profundizar, el yoga es un método espiritual que los primeros codificadores de la enseñanza del yoga en textos insisten en que esa metodología se la enseñaron los dioses y que se la enseñaron los dioses además para que en un momento determinado pues efectivamente puedan llegar a un estado en el que acaben liberándose. Entonces, vamos, si uno le dijera a un gurú en la India, a un gurú serio, claro, no a los que se dedica también a desplumar a pobres occidentales incautos, que lo que pretende con el yoga es quitarse el estrés y que se le quiten las molestias de las cervicales, pues claro, te miraría con una cara tremenda, porque eso es igual que si alguien se acerca a un sacerdote y le dice, mire padre, quisiera confesarme y comulgar porque me he enterado de que eso quita el estrés y además un dolor que tengo en la espalda se me va a quitar. O sea, es el equivalente exacto, ¿no? Entonces, pues me imagino que el sacerdote le decía, mira, hijo, esto no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, es posible que la práctica de los sacramentos te pueda quitar el estrés y tal, pero la finalidad no es quitar el estrés, ni el dolor de espalda, ni que tus vértebras estén mejor orientadas. Entonces, la gente que entra en este tipo de prácticas pensando que es eso, está absolutamente equivocada. Y eso incluye incluso algunas de las artes marciales. Es decir, hay artes marciales que efectivamente son puramente técnicas de lucha, sin mayor complicación, más o menos sofisticadas, más o menos eficaces, y hay otras que, por el contrario, implican la relación con una cosmovisión que es una cosmovisión incompatible con el cristianismo, porque no es un deporte solamente. Es decir, no es hacer boxeo, no es practicar la lucha grecorromana o la esgrima o algo de este tipo, sino que tiene toda una cosmovisión espiritual y además, vuelvo a insistir en ello, las fuentes históricas son muy claras. Cuando tú lees a los autores que inventaron algunas de estas artes marciales, pues de entrada te dicen que se la reveló un espíritu que salía de la tierra, ¿no? Lo cual quiere decir que a lo mejor el personaje era un auténtico estafador y esa era la manera de imponerse, ¿no? Pero también puede querer decir que hay un elemento ocultista en esa práctica que realmente no se puede dejar de lado. Eso por ahí. Y luego hay otra serie de prácticas que son absolutamente supersticiosas y que realmente a mí me sobrecoge cuando las veo. Es decir, la gente que se compra un cuenco tibetano, ¿no? Y se pone a hacer sonar el cuenco tibetano porque supuestamente eso le limpia la casa de malas vibraciones. La persona que en un momento determinado se dedica a utilizar el I Ching, generalmente sin tener ni idea de lo que es el I Ching, además, pero bueno, utiliza el I Ching como una forma de adivinación, etcétera, etcétera, etcétera. Se podrían citar muchos ejemplos. Bueno, pues esta gente está entrando en una conducta que es absolutamente supersticiosa e idolátrica. Y por cierto, en fecha tan cercana al final y al inicio del año, para terminarlo de arreglar, pues encima hay una serie de claves que aparecen en los medios de comunicación donde nos dicen lo maravillosos que pueden ser los cuarzos, el mover un jardín zen en miniatura o otras cosas para asegurar la buena fortuna el año que viene. Que una sociedad tan enormemente secularizada como es la sociedad occidental, que además en muchos casos se jacta de no creer
en nada sobrenatural, luego esté dispuesta a prestarse a estas supersticiones, pues realmente a uno se le parte el alma, porque es para echarse a temblar y es para recordar aquel famoso dicho de que cuando la gente no cree en Dios, no es que deja de creer en todo, sino que cree en todo. Bueno, esto lo decía... Cualquier estupidez y cualquier superstición. Decía Chesterton que quien no cree en Dios cree en cualquier cosa, ¿no? O sea, creo que va por ahí. Sí, es cierto. No tengo ninguna duda y eso yo creo que es una práctica evidente y son prácticas absolutamente idolátricas que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? No voy a entrar luego en la falta de base científica de la astrología, ¿no? Que si has nacido en Occidente, pues depende de unos periodos que duran más o menos un mes y que están sujetos a 12 constelaciones, que ahora sabemos que son 13 y encima se van desplazando en el universo, con lo cual el que ahora nazca siendo Aries en realidad es Tauro, y el que nace siendo Tauro en realidad sería Géminis, etcétera, pero que si naces en Oriente eso no tiene la menor importancia porque lo decisivo es el año. Y entonces puede ser perro o rata o mono o tigre, pero viene determinado no por el mes sino por el año, ¿no? Bien, pues todo ese tipo de supersticiones y de idolatría evidentemente no son en absoluto sanas para nadie, incluso sin entrar en el terreno espiritual, que me parece muy importante, simplemente en el terreno psicológico. Yo he tenido ocasión de ver a gente que llegó un momento en que era incapaz de tomar las decisiones más sencillas simplemente sin consultar antes el I Ching. Sí. Lo cual es delirante además en un país como España, porque ni siquiera estamos hablando de China, ¿no? Y yo he conocido algún caso en ese sentido, o que era incapaz de tomar decisiones de mediana relevancia, tampoco tan trascendentes, incluso de mediana relevancia, sin ir a alguien que le echara las cartas del tarot. Yo, César, entrando en temas más serios con esto, he conocido el caso de algunos sacerdotes exorcistas que me han comentado casos de personas que han venido con opresión demoníaca y en algunos casos más extraños, pero también de posesión, por haber practicado prácticas como la Ouija o estar metido en este tipo de prácticas ocultas. Esa es mi experiencia también. Yo me he encontrado con casos de gente que ha entrado en opresión demoníaca precisamente porque en un momento determinado se ha dedicado a prácticas adivinatorias o a prácticas de contactos con espíritus, etcétera. O sea, yo creo que esa es una experiencia que los que hemos tenido en un momento determinado que tratar con personas que habían decidido adentrarse muy imprudentemente en estos terrenos, pues han tenido ese tipo de consecuencias. O sea, eso es verdad. Y hay una razón que a mí me parece muy clara y que aparece, por ejemplo, en los textos de yoga, y que por supuesto, como la gente no se molesta en leerlos y se piensa que el yoga es inocente, y además pues si es en la parroquia o en el grupo de, pues mejor aún, de jóvenes, claro, o lo que sea, pues debe ser algo bueno, es el hecho de que hay una insistencia en que se produce la apertura del ser humano a una realidad espiritual distinta y que esa realidad espiritual distinta puede penetrar en la persona. Que, por supuesto, además en el caso del yoga no se niega que con quien se pone en contacto es con una serie de divinidades relacionadas con el hinduismo. Bien, esto es muy inquietante. O sea, si alguien piensa que se va a poner a practicar el yoga y como en vez de estar en Nueva Delhi, pues está en Ávila, las entidades espirituales que van a acabar entrando, pues yo qué sé, son los 12 apóstoles o la Virgen del Prado, algo así, bueno, pues evidentemente es una persona con un despiste y una imprudencia tremenda, y es verdad, es decir, no es que todo el mundo que se dedique a este tipo de prácticas vaya a tener esa experiencia, afortunadamente no es así, pero que mucha gente abre puertas a otra dimensión, y esa dimensión es una dimensión negativa. Eso es indiscutible. Es decir, esa experiencia la hemos tenido en multitud de ocasiones personas que nos hemos acercado a ese tipo de fenómenos. Bien, creo recordar que me comentaste que en Filipenses, en la Biblia, precisamente hay un caso muy característico, ¿no?, de esto. ¿De adivinación? Sí. Está en el libro de los Hechos, cuando Pablo llega a Filipos y se encuentra con una muchacha
que tiene un espíritu de adivinación, que lo que tiene es un demonio que le permite adivinar, ¿no? Y cuando Pablo finalmente, harto de la muchacha, pues la expulsa el demonio de la muchacha, lo que sucede en ese momento es que los dueños de la muchacha se enfadan muchísimo porque efectivamente han perdido ganancia que desde luego les resultaba muy interesante tenerla, ¿no? Y entonces es algo muy interesante porque habla de un caso de una muchacha que efectivamente tiene ese espíritu mántico, ¿no? Que es el nombre, ahí viene lo de las profecías, ¿no? El texto está en el capítulo 16 del libro de los Hechos, es cuando Pablo llega a Filipos, que es una localidad importante de la Europa oriental, suroriental, y se encuentra con ese fenómeno que es típico en ese lugar. Ese fenómeno hoy en día sigue existiendo, es decir, yo creo que hay gente que se dedica a adivinar y son simplemente estafadores, es decir, engañan a la persona, y estoy pensando en un conocido adivino, entre comillas, que aparece mucho en televisión y que hace poco, pues hace unos meses, decía que quien iba a ganar Operación Triunfo iba a ser una muchacha de piel blanca, ojos claros y cabello rubio. Bueno, lo ha ganado un negro. Es imposible haber patinado más en el pronóstico, y evidentemente hay gente que tiene un descaro tremendo. Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, a este supuesto adivino en alguna ocasión en que le llamaban y él iba diciendo a la persona que hablaba con él en televisión lo que sucedía, la otra le decía todo lo contrario y él le daba la vuelta para que pareciera que estaba haciendo, ¿no? Entonces, tienes a charlatán, farsante, etc. Pero hay otros casos en que hay gente que efectivamente utiliza otro tipo de actuación, y hay memorias de alguno de estos personajes que verdaderamente son inquietantes. Es decir, yo estoy recordando alguno de estos personajes que efectivamente en sus memorias te habla lo que es un proceso de posesión adivinatoria, etcétera, y resulta muy inquietante el proceso. Claro, si uno va a buscar al adivino y coincide con el farsante, vas a perder el tiempo y el dinero, que ya es bastante, pero digamos que la pérdida va a quedar en el tiempo y en el dinero. Si te encuentras con otro tipo de persona que efectivamente es una persona como la que describe el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, el peligro es todavía mayor. Y yo he conocido algún caso de alguna persona que tuvo la desgracia de ir a consultar a alguna adivina muy parecida a la que aparece descrita en el libro de los Hechos. Bien, ya pregunta final, un mensaje de alerta a los cristianos. ¿Qué les diría a estos cristianos que están metidos en este tipo de prácticas, o a aquellos que pueden sentirse tentados por ellos, que no tienen una fe plena, que se sienten con mucha sequedad espiritual? ¿Qué les diría? Bueno, vamos a ver, hay varias cuestiones, ¿no? Yo creo que hay gente que entra en determinado tipo de prácticas porque en última instancia lo que sucede es que no les llena, no les satisface la vida espiritual que están viviendo. Y entonces, dentro de la búsqueda, pues en fin, decides que si le echas unas gotitas de yoga y le pones un par de cucharaditas de zen y algo por el estilo, pues resulta que la vida es mejor. Y efectivamente eso es algo que, de manera que yo creo que es lamentable, ha ido produciéndose en la sociedad española en las últimas décadas, y no solo en la sociedad española. Yo suelo contar una anécdota que me parece muy reveladora. En una de las calles que desembocan en la Puerta del Sol en Madrid, que era una calle como varias de la zona que se han dedicado tradicionalmente a tener comercios donde se vendía imágenes, objetos para el culto, etcétera, etcétera, y bueno, pues estaban agrupados ahí, como ha podido suceder con bordadores en un momento determinado, otros oficios, etcétera. Hace cosa de 7 o 8 años yo me llevé la sorpresa al salir del teatro un día de que uno de estos comercios donde tradicionalmente la gente compraba pues sus imágenes de la Inmaculada o los rosarios, en fin, cosas de este tipo, ese comercio, que era un comercio grande, seguía ahí, pero lo que estaban vendiendo en esos momentos pues eran los tazones tibetanos, estatuas de
Buda, estatuas de Shiva, etcétera, etcétera. Es decir, se había producido un desplazamiento. Imagino que los propietarios anteriores lo debieron de vender y los que vinieron después dijeron, bueno, vamos a aprovechar para dedicarnos a vender Oriente, ¿no? Y a vender Oriente, pues sobre todo desde una perspectiva de tipo espiritual, ¿no? Bien, yo creo que una persona que realmente no se sienta a gusto con la práctica espiritual que tiene, etcétera, etcétera, no tiene por qué derivar hacia la nueva era, ni tiene por qué derivar hacia Oriente. Yo creo que realmente una persona que profundice en los evangelios, que profundice en la Biblia, que profundice en el Nuevo Testamento, va a encontrar elementos más que satisfactorios de carácter espiritual, que desde luego son mucho más profundos y que van mucho más allá de lo que pueda encontrar en el hinduismo o de lo que pueda encontrar en el budismo. O sea, eso me parece por un lado. Y por otro lado, no cabe la menor duda de que todos esos elementos que en un momento determinado pueden parecer atractivos, en última instancia son incompatibles con una vivencia cristiana. Es decir, la idea del personaje que mediante una serie de ejercicios espirituales se va elevando hacia la divinidad, en vez de ser el Dios encarnado el que se acerca a él, que es un pobre pecador, pues evidentemente está asumiendo una cosmovisión que choca y que colisiona totalmente con el mensaje del Nuevo Testamento. O sea, eso yo creo que no tiene vuelta de hoja. Entonces, seguramente la persona que en un momento determinado dice, bueno, yo me siento, en fin, insatisfecho, me siento frío, me siento apático en el mundo en el que me muevo, puede que tenga razones para ello, pero eso no quiere decir que tenga que dar el salto al hinduismo, ¿no? Claro. Y si lo que pretende es profundizar espiritualmente, bueno, yo creo que realmente la lectura y la meditación, por ejemplo, de los Salmos o de la mayoría de los libros proféticos de la Biblia o de los Evangelios, pues tiene una intensidad y una profundidad y una realidad que supera con mucho cualquiera de esas cosmovisiones espirituales. Y en ese sentido, yo es lo que recomiendo a la persona, ¿no? Y por supuesto que no entre en ese tipo de prácticas. Por otro lado, eso estamos hablando de la persona que pueda sentir una cierta sequedad, satisfacción, etcétera. Hay otro elemento que a mí me parece muy importante, que también se puede dar en esa misma persona, que es el elemento de la ansiedad. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad, la ansiedad ha existido siempre, obviamente, pero vivimos en una sociedad especialmente ansiosa y no hay nada más que ver el consumo creciente de ansiolíticos en nuestra sociedad. Sí, totalmente. Es decir, esto es algo... Entonces, vamos a ver, yo creo que uno de los elementos que es clarísimo dentro del mensaje de los evangelios es el hecho de que existe la posibilidad de vivir una vida que no está marcada por la ansiedad. Y además, yo diría que precisamente un elemento central en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, está marcado por el hecho de no dejarse llevar por la ansiedad. Y es curioso que Jesús ahí da una serie de elementos que a mí me parece que son importantísimos. O sea, el primero es pararse a ver el mundo en el que vivimos. Y te habla de, bueno, mira los lirios del campo, mira las aves del cielo, etcétera. Eso exige que te pares a mirar. O sea, si vas corriendo a todas partes, ni lirios del campo, ni aves del cielo, o sea, no ves nada. Y vivimos en una sociedad que te lleva a empujones, porque lo que pretende llevándote a empujones es que te tragues todo aquello que te quieren vender y con lo que te quieren manipular. El primer elemento es párate. O sea, si no quieres caer en la ansiedad, párate. Segundo elemento, hay una serie de razones que hacen que la gente sufra ansiedad. Como es, bueno, ¿qué va a suceder con lo que voy a comer? Si voy a poder vestir a mis hijos o si voy a poder pagar las facturas. Y Jesús dice, es lógico que los paganos, que los gentiles sientan ansiedad por eso, es lógico, es normal. Pero no debería de ser vuestro caso. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis que Dios es vuestro Padre y Dios va a cuidar de vosotros. Y si cuida de algo tan insignificante en comparación con un ser humano, como puede ser una flor del campo o un pajarito, pues evidentemente vosotros, que veis muchísimo más que una flor del campo o un pajarito, os va a cuidar. Por lo tanto, segundo elemento, después de reflexionar con calma, daos cuenta
de que sí, que la gente se preocupa y tiene razón para preocuparse, pero no está en la situación en la que estáis vosotros, que sabéis que Dios es vuestro Padre. Y tercero, hay que orientar la vida hacia las metas que verdaderamente son importantes. Y es la conclusión de toda esta parte del Sermón del Monte de Jesús, es decir, buscar en primer lugar el reino de justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Claro, cuando uno primero no tiene la idea de que Dios sea Padre, salvo en el sentido de que es Papá Noel, ¿no? O sea, todo lo que yo haga, aunque sea muy malo, me lo perdonará Dios en el caso de que exista. Cuando además yo voy corriendo como un loco que me van empujando de un lado para otro para poder manipularme mejor. Y cuando además en lo que estoy centrado es en lo material, sin ningún tipo de objetivo espiritual, pues evidentemente la ansiedad me devora. Entonces, si voy a un curso de yoga y me dicen que se me quita la ansiedad, voy de cabeza. Claro. Bien, pues claro, evidentemente esa es una dialéctica perversa que hay que evitar. Es decir, primero hay que saber reflexionar, segundo hay que darse cuenta de que la relación de aquellos que aceptan a Dios como Padre no es igual que la de aquellos que, bueno, Dios, salvo para echarle en cara que ha sucedido una catástrofe en Extremo Oriente, no se acuerdan de él, y, por supuesto, aquellos que tienen una finalidad espiritual en su vida, claro, que no es incompatible con finalidades humanas, pero que en cualquier caso uno sabe que van más allá de esas finalidades humanas. Y efectivamente ese es el gran remedio frente a la ansiedad, y quien no vea eso, pues hombre, no lo va a mejorar porque se apunte a un cursillo de yoga. Bien, pues de verdad que muchísimas gracias. Esperemos que los que oigan esta entrevista hagan caso también de lo que dice usted y también de lo que dice el profeta Josué, ¿no? De que se medite día y noche en el libro de esta ley, ¿no? Que es lo mismo que decir que mediten en la Biblia, ¿no? Y que así puedan liberarse también de la ansiedad encontrando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, yo creo que eso es bastante claro, y además es interesante cómo en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se despide de sus discípulos y les dice que a partir de ahora los va a llamar amigos, etcétera, etcétera, también les dice que les deja una paz que el mundo no puede dar. Y yo creo que ese es un elemento enormemente importante y que muchas veces se pasa por alto. Es decir, finalmente la paz que deriva de la relación personal con Jesús es una paz que no puede dar el mundo, ni te la puede dar la persona que te echa las cartas y que te dice que te va a ir muy bien y tu novia no se va a ir, ni te la puede dar, por supuesto, la práctica del yoga, ni te la puede dar cosa parecida. Es decir, es una paz que deriva de la relación personal con Jesús, y a mí eso me parece evidente. Es más, yo creo, estoy muy convencido, y además lo digo en cualquier foro, importándome la verdad absolutamente nada la reacción que eso pueda provocar, que no existe una esperanza para este mundo aparte de Jesús. Y no solamente por la ansiedad o por la paz o por otros aspectos, sino porque realmente este mundo se mueve de acuerdo a unos valores y de acuerdo a una dinámica que de por sí son catastróficas al final. Y la única manera de poder revertir esa dinámica es el hecho de aferrarse a Jesús. Pues ha quedado muy claro. De nuevo, gracias. Nos has hablado desde Alabama, ¿verdad? No, estoy en Florida. En Florida. Estoy ahora mismo en Florida. Vale. Sí. Perfecto, pues que tengas una muy feliz Navidad, César, y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.